Hola, buenas tardes. Vamos a hacer el siguiente examen. Selectividad física de Asturias, examen de septiembre de 2020. Antes de hacerlo, os recomiendo que veáis este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, en el cual podéis ver en formato PDF los exámenes que estamos colgando en el canal. Y empezamos con el examen. Primera pregunta. La aceleración de la gravedad en la superficie de Urano tiene un valor de 8,9 metros segundo cuadrado. Calcule A, el radio medio de Urano. Bueno, pues una chorrada. La gravedad, ya sabéis, 8,9 es igual a la constante de gravitación, la masa del planeta y el radio del planeta al cuadrado. Aquí lo único que desconocemos es el radio del planeta y nos da un valor de 2,55 por 10 elevado a 7. Siempre os recomiendo que penséis si son resultados razonables. Pensar, por ejemplo, que el radio de la Tierra es 6,37 por 10 elevado a 6, mientras que este sería 25 por 10 elevado a 6, es decir, 4 veces superior. ¿Es posible que Urano sea 4 veces más grande que la Tierra? Bueno, pues sí, Urano es bastante más grande que la Tierra y, como veis, 4 veces superior. Resultado, por lo tanto, razonable. B. El peso en Urano de un objeto cuyo peso en la Tierra es 1100 newton. El peso de la Tierra es G por la masa de la Tierra, por la masa del cuerpo, por el radio de la Tierra al cuadrado. Nos dan el radio de la Tierra, nos dan G, nos dan la masa de la Tierra, pero no nos dan ni la masa ni el peso. Bueno, sí, el peso de la Tierra sí, ¿no? Claro, pues podemos calcular la masa del objeto y sustituir directamente en la ecuación que nos da el peso. Pero bueno, también lo he hecho de otra forma. El peso en Urano será la masa del cuerpo por la gravedad en Urano. Y en vez de poner la masa del cuerpo, pues pongo lo que despejaremos de aquí. Peso en la Tierra por el radio de la Tierra al cuadrado dividido g/mt. Es decir, que lo podemos hacer directamente como lo estoy haciendo aquí o calculando inicialmente la masa del cuerpo. Sustituimos todos los valores y nos da un valor de 995,9 newton. Y apartado C, la velocidad de escape de la superficie de Urano. Directamente podríamos utilizar esta ecuación, pero bueno, también muchas veces explico cómo se puede deducir esta ecuación. Y es igualando la energía que tiene el cuerpo al salir de la superficie del planeta, que sería esta, masa, energía cinética y energía potencial, con la energía que llegaría al infinito. En el infinito llegaría con una energía cinética 0 y energía potencial 0. Por lo tanto, de aquí lo único que tenemos que hacer es despejar la velocidad de escape. Obtenemos la ecuación que todos conocéis, lo conocemos todos, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 21.309. De nuevo, ¿es un resultado razonable? Pues parece que sí, porque en la Tierra, no sé si recordáis, que la velocidad de escape es aproximadamente 11.000 metros por segundo. Urano, evidentemente, tiene mucha más masa y, por lo tanto, la velocidad de escape será superior, 21.309. Y pasamos a hacer el segundo ejercicio. Recordad que son 8 y que había que hacer 4 a libre albedrío. Un satélite de comunicaciones o de paracomunicaciones se encuentra describiendo una órbita circular alrededor de la Tierra con una velocidad de 6.000 metros por segundo. Fijaros que son problemas muy parecidos a los anteriores. Apartado A. ¿A qué distancia sobre la superficie de la Tierra se desplaza el satélite? Bueno, pues podemos haber calculado o haber puesto esta ecuación directamente, pero bueno, de nuevo digo lo mismo, podemos deducirla. La fuerza de atracción gravitatoria es la fuerza centrípeta, igualamos sus valores, sus expresiones, deducimos el valor de R. Es igual a Gm partido de V cuadrado. Lo conocemos todo, despejamos un valor de 1,11 por 10 elevado a 7 metros. Esa es la distancia entre el centro de la Tierra y el satélite. Por lo tanto, la altura, lo único que tendremos que hacer será restarle a R el radio de la Tierra. Y me da un valor de 4,73 por 10 elevado a 6 metros, claro. B. ¿A qué velocidad se desplazará si estuviera moviéndose en torno a Venus, describiendo una órbita circular a una distancia de 900 kilómetros sobre la superficie de dicho planeta? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es sumarle esos 900 kilómetros al radio del planeta, que es Venus, este radio, y obtenemos un valor de 6,952 por 10 elevado a 6. Bueno, lo único que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula. La verdad es que este apartado es una chorrada. Lo único que tenemos que darnos cuenta es que el radio de la órbita es igual a la altura más el radio del planeta. Bueno, tenemos ese valor, 6.835,5 metros por segundo. Y apartado C, creo que lo tengo por aquí también puesto, exacto.
La distancia entre los dos centros de Venus y la Tierra es de 0,27 unidades astronómicas. Aquí tenemos Venus, aquí tenemos la Tierra. ¿En qué punto la recta que los une la intensidad del campo gravitatorio terrestre anularía a la del venusiano? Es decir, ¿en qué punto los módulos de los dos campos gravitatorios serán cero? Puesto que cada uno, o entre ellos dos, tienen sentidos contrarios, lo único que tenemos que ver es en qué punto los módulos son iguales. Bueno, otra cosa que tendremos que hacer aquí inmediatamente es pasar de unidades astronómicas multiplicando por este factor a metros. Bueno, si los dos módulos tienen que ser iguales, estas dos tienen que ser iguales, esas dos expresiones. Hago la raíz cuadrada para quitar este cuadrado, que puede ser un tostón. Me queda esta expresión. Fijaros que la única incógnita es la distancia hasta Venus. Bueno, pues opero, despejo, calculo, obtengo 1,92 por 10 elevado a 10 metros. Ese sería el resultado que nos pide, la distancia hasta Venus. Y pasamos a hacer el siguiente ejercicio, que creo que es el 3. Uy, esto se ha movido por aquí, no sé ni cómo. Esto tiene que estar ahí. A ver si es que... No, todo está bien, ¿no? Dos cargas puntuales positivas de 10 microcoulombios y 5 microcoulombios están situadas a una distancia mutua de 1 metro. Es decir, entre este punto y este punto, 1 metro, como indicamos aquí. Llamaremos A al punto medio situado a lo largo de la línea imaginaria que los conecta. Es decir, medio metro para acá y medio metro para acá. A. Calcule el módulo, la dirección y sentido del campo eléctrico en el punto A. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es calcular los dos campos eléctricos y restarlos, evidentemente, puesto que la primera carga creará un campo eléctrico hacia la derecha, mientras que la segunda carga creará un campo eléctrico hacia la izquierda. Recordar que para deducir el sentido del campo eléctrico, yo supongo que aquí hay una carga positiva. Sería repelida por la de la izquierda y sería repelida por la de la derecha. Y lo que hago siempre es calcular los módulos de los campos eléctricos, para luego expresarlos vectorialmente. E sub 2, K, Q sub 2, R sub 2 al cuadrado. No tiene sentido que ponga el valor real de la carga, sino el valor absoluto, puesto que estamos calculando módulos. Bueno, tengo un valor de 180.000 newton por coulombio. E sub 1 será el doble de sub 2, puesto que las distancias son las mismas, y el valor de la carga es el doble. Por lo tanto, el módulo del campo eléctrico total será E sub 1 menos E sub 2, o lo que es lo mismo, 2E sub 2 menos E sub 2, es decir, E sub 2, es decir, 180.000 newton por coulombio. Y como va hacia la derecha, el campo total va a ir hacia la derecha, será positivo y vector unitario I. Y ya lo tenemos expresado vectorialmente. Apartado B. Calcula el potencial eléctrico en el punto B. En el punto A, yo no sé por qué sacarlo del punto B. U sub A, es decir, el potencial en el punto A será el debido a la primera carga más el debido a la segunda carga. Saco factor común K, Q sub 1, R sub 1, Q sub 2, R sub 2. Q sub 1, R sub 1, Q sub 2, R sub 2. Total, 270.000 voltios. Y C. Si colocamos una carga puntual negativa de menos 2 microcoulombios en el punto A, calcule el módulo, la dirección y sentido de la fuerza ejercida sobre dicha carga. Si aquí pongo una carga negativa, el movimiento que hará la fuerza que sufrirá será hacia la izquierda, puesto que tendrá sentido contrario al campo eléctrico que habíamos visto que era hacia la derecha. Por eso aquí aparece un signo negativo. La fuerza será igual a Q por E. Este signo menos es porque va hacia la izquierda. La carga de 2 por 10 elevado a menos 6. Y el campo eléctrico de 1,8 por 10 elevado a 5. Menos 0,36 I newton. Creo que ya está listo. Y pasamos a hacer el ejercicio número 4. Electromagnetismo. Una partícula alfa viaja en línea recta. Bueno, ahora estoy pensando que había visto que aquí había un pequeño error. Vamos a ver si podemos corregirlo sobre la marcha. Aquí V, B, F. FB para acá. FE para allá. Y por lo tanto el campo eléctrico tiene que ir hacia allá. Es decir que esto, vamos a darle la vuelta. A ver si no tardo mucho. Herramienta del dibujo. Girar. Girar. Verticalmente. Y girar horizontalmente.
Y ahora lo tengo que traer hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. Fijaros que es una partícula alfa y por lo tanto esta E ahora aquí sobra. Y aquí tendré que poner E también. Vamos a intentar hacerlo rápido. E, E, E y E. Y lo echo un poco para la izquierda. A ver, lo repetimos de nuevo. Es una partícula alfa, por lo tanto positiva. V para la derecha, arbitrariamente. B para arriba. Y ahora, mediante la regla de la mano izquierda, V, B, F. F, la fuerza debida al campo magnético queda hacia afuera. Por lo tanto, la fuerza debida al campo eléctrico tendrá que ir hacia adentro. Y como es una carga positiva, el campo eléctrico tendrá que ir hacia adentro también. ¿De acuerdo? Ángulos de 90 grados entre la velocidad, el campo magnético y el campo eléctrico. Bueno, lo leemos. Una partícula alfa viaja en línea recta con velocidad constante y entra en una región donde existe un campo eléctrico y un campo magnético constantes, mutuamente perpendiculares, y a su vez perpendiculares a la trayectoria de la partícula alfa. La magnitud del campo eléctrico es 2 por 10 elevado a 5 newton coulombio. Y la del campo magnético 0,5 teslas. Perdón, calcule A. La velocidad de la partícula alfa se atraviesa dicha región sin modificar su trayectoria. Es decir, que la fuerza eléctrica y la fuerza magnética tienen que tener igual módulo. Vamos a verlo por aquí. Esto lo quitamos para que no estorbe. Fuerza magnética igual a fuerza eléctrica. El módulo de la fuerza magnética será el valor absoluto de la carga por el campo eléctrico y la fuerza magnética será igual al valor absoluto de la carga VB0 de alfa. Despejamos V, será igual a E partido B, E vale esto, B vale esto, y por lo tanto 4 por 10 elevado a 5 metros por segundo. De nuevo suponemos que hay que tratar de controlar los resultados. ¿Qué quiero decir con eso? Que tienen que ser razonables. Los electrones suelen viajar en las partículas subatómicas, como la partícula alfa, los protones, los electrones, los muones, suelen viajar a velocidades muy grandes, sin pasarse nunca de la velocidad de la luz en el vacío, 3 por 10 elevado a 8, pero suelen estar en órdenes de 10 elevado a 5, 10 elevado a 6. Por lo tanto, una partícula alfa que viaje a 4 por 10 elevado a 5 metros por segundo parece que tiene una velocidad razonable. B. Diferencia potencial necesaria para acelerar la partícula alfa desde el reposo hasta esa velocidad. Las cargas positivas tienden a moverse, a acelerarse hacia disminuciones de potencial eléctrico. Fijaros, por eso me sale aquí negativo. Aplicamos el principio de conservación de la energía para ver cómo tiene que salir negativo. Un incremento de energía cinética más un incremento de energía potencial tendrá que ser igual a cero, puesto que solamente están actuando fuerzas conservativas. ¿Cuál es el incremento de energía cinética si suponemos que la velocidad inicial era cero? Por la energía cinética que tenga al final, menos cero. Incremento de energía potencial, Q por delta de V. De aquí despejamos delta de V, que será igual a todo esto dividido Q. 0,5 por la masa, por la velocidad al cuadrado, dividido Q. El signo negativo que aparece por ahí. El 0,5, la masa de la partícula alfa, que me la dan, 664 por 10 elevado a menos 27. La velocidad al cuadrado, que la habíamos calculado antes, 4 por 10 elevado a 5 al cuadrado. Y la carga de la partícula alfa, 2 por 1,6 por 10 elevado a menos 19. Por eso tiene que salir negativo. Aquí lo digo, las cargas positivas, como la partícula alfa, se aceleran hacia disminuciones de potencial eléctrico. Y apartado C, ¿cómo se debe modificar el campo eléctrico, módulo, dirección y sentido para que un electrón acelerado con la misma diferencia potencial atraviese la región sin modificar su trayectoria? La diferencia potencial para acelerar a un electrón debe ser positivo. Y ahora, por lo tanto, debería ser 1660 voltios. Dicen para acelerar un electrón con la misma diferencia de potencial. Si estamos acelerando electrones, podrá tener el mismo valor absoluto, pero no podrá tener el mismo valor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a suponer que delta V vale 1660 voltios. Y despejamos la velocidad. La velocidad la podemos despejar de aquí. Sería igual a menos 2Q delta V
partido m, si lo despejo de aquí, ¿de acuerdo? Esto pasa a ser x negativo, el 2 multiplicando, la masa dividiendo y raíz cuadrada. Calculo, y tengo un valor de 2,42 por 10 elevado a 7 metros por segundo. Fijaros qué velocidad tan alta, pero sigue sin llegar al límite de 3 por 10 elevado a 8. ¿De acuerdo? Un potencial muy alto, pues evidentemente produce una velocidad muy alta. Las dos fuerzas tienen que ser iguales. Q por E, Q, V, B, seno de alfa, calculamos E, V por B, V que lo conocemos, B que lo conocemos, 1,21 por 10 elevado a 7 newton culombio. Y un pequeño comentario. Como ahora la carga eléctrica es negativa, la fuerza ejercida por el campo magnético tiene el sentido contrario. Por ello, el sentido de la fuerza eléctrica también debe tener sentido contrario. Y por ello, el sentido del campo eléctrico debe ser el contrario del inicial. El nuevo campo eléctrico estará dirigido hacia el eje positivo del eje Y. Y como hemos cambiado todo esto, tendremos que poner sentido negativo del eje Y. ¿De acuerdo? Al revés que antes. Bueno, ejercicio 5. Este parece que es fácil. Un pescador percibe que su barca se mueve periódicamente, arriba y abajo, impulsada por la ola en la superficie del mar. La barca tarda 3 segundos en desplazarse desde el punto más alto al punto más bajo. Por lo tanto, el periodo será 6 segundos, ¿de acuerdo? Porque el periodo es un ciclo completo, será desde arriba hasta arriba. Por lo tanto, periodo 6. Distante entre sí 60 centímetros. Por lo tanto, A será igual a 0,6 metros. ¿Será 0,3? ¿0,3? ¿De acuerdo? La amplitud es desde el punto medio hasta el punto más alto o desde el punto medio al punto más bajo. Si la distancia entre el punto más alto y el punto más bajo son 60 centímetros, la amplitud será 30 centímetros, o lo que es lo mismo 0,3 metros. En un instante dado, la distancia entre dos crestas consecutivas de la ola es 8 metros, es decir, que la longitud de onda es 8 metros. Calcule la velocidad a la que se desplazan las olas. Velocidad igual a lambda partido t, lambda vale 8, periodo vale 6, 1,33. Omega, 2pi partido t, 2pi partido 6, es decir, pi tercio. K, 2pi partido lambda, 2pi partido 8, es decir, pi cuarto. B, escribe la ecuación de la onda. Aquí lo único que hay que cambiar es que la amplitud no es 0,6, es 0,3. ¿De acuerdo? Y el resto sigue igual. Kx, que lo tenemos bien, y omega, al revés. Pi cuarto y pi tercio. Bueno, vamos a repetirlo porque este problema ha salido chunguillo. Desde el punto más alto al punto más bajo, distante entre sí 60 centímetros. Por lo tanto, amplitud 30 centímetros. Bien, ahora aquí hemos calculado omega, que sería 2pi partido t, que es pi tercio. Omega va aquí. Kx menos omega t. Omega t, omega t. Vamos a ponerlo bien. Pi tercio. Aquí ponemos x y aquí ponemos 4. Yo creo que queda así mejor. Omega t menos kx. ¿De acuerdo? Estaba antes bien también, al principio, pero creo que queda mejor de esta forma. Lo que sí estaba mal era la amplitud. No era 0,6 metros, es 0,3 metros. Y bueno, pasamos a hacer el ejercicio número 6. De amplitud, 0,3 metros. Colocamos entre agua y aire un material de caras planas
y paralelas, que tiene un espesor de 5 centímetros, que sería esto de aquí. Y un índice de refracción desconocido, n, que no conozco. Incidimos desde el aire con un rayo de luz monocromática de 520 nanómetros, que sería este rayo. Y un ángulo de incidencia de 60 grados, este ángulo de aquí. Realice el trazado de rayo y determine el ángulo que forma el rayo con la superficie de separación entre el material y el agua. Es decir, este ángulo. Bueno, el rayo vendría por aquí y luego haría esto. Es decir, sufre dos refracciones. B, la longitud de onda del rayo en el material y en el agua. Y C, el índice de refracción del material si con un ángulo de incidencia de 80 grados del rayo desde el agua sobre el material se produce la reflexión total interna en el agua. Bueno, vamos a hacer el apartado C, porque veréis que es más fácil hacerlo así. Entonces vamos a hacer primero, vamos a calcular este ángulo. Y de esa forma podremos calcular el índice de refracción del material. Seno de L, seno de 90, N material, N agua. Lo conozco todo, menos el índice de refracción del material y obtengo 1,31. Es decir, que el índice de refracción de este medio es 1,31. El del agua, 1,33 y el del aire, 1. Bien, vamos a pasar a hacer los otros dos apartados, el A y el B. Vuelvo a repetir el A. Realice el trazado de rayos y determine el ángulo que forma el rayo con la superficie de separación entre el material y el agua. Bueno, pues voy a pasar directamente desde el aire al agua. El primer medio sería el aire y el segundo medio sería el agua. R será igual al coseno de seno de I por n sub 1 partido n sub 2, siendo n sub 1 el aire y n sub 2 el material. Me da un valor de 41,38. A 90 le restamos 41,38 y me sale un valor de 48,62. Vamos a verlo aquí. Este ángulo de aquí, ¿de acuerdo? Sería 48,62. Y apartado B, la longitud de onda del rayo en el material y en el agua. Fijaros que F es constante, por lo tanto, V partido lambda es constante. Es decir, que V en el aire, que es la velocidad de la luz, dividido lambda en el aire, será igual a V en el material partido lambda en el material. O lo que es lo mismo, C, N material, lambda material. En vez de poner V, podemos poner C partido N. Por lo tanto, la longitud de onda en el material será igual a 520 partido 1,31. Nos da un valor de 397 nanómetros. Y ya podemos calcular la longitud de onda en el agua, que será 520 entre 1,33, que es 391 nanómetros. Y pasamos a hacer el ejercicio número 7. Conocemos la longitud de onda de los electrones que inciden sobre un material en un experimento de difracción de electrones. Lambda E igual a 1,5 por 10 elevado a menos 10 metros. Calcule A, la velocidad de los electrones que inciden sobre el material. Recordar que siempre está el límite de 3 por 10 elevado a 8. Aplicamos la ecuación de de Broglie. Despejamos la velocidad y obtenemos un valor de 4,85 por 10 elevado a 6. Recordar que os dije que solía estar en 10 elevado a 5, 10 elevado a 6 y algunas veces, muy raramente, 10 elevado a 7. B. Determine la diferencia de energía entre dos niveles atómicos si la radiación emitida tiene la misma longitud de onda que la de los electrones empleados en la difracción. Es decir, que esta longitud de onda nos sirve otra vez. E igual a H por F, igual a HC partido lambda, lo conocemos todo, y calculamos la energía. 1,33 por 10 elevado a menos 15. Sería esa energía que nos estaban pidiendo entre dos niveles atómicos. Y C, la longitud de onda de de Broglie asociada a una partícula de masa m igual a 5 por 10 elevado a menos 12 kilogramos con la misma velocidad que el haz de los electrones de los apartados anteriores. Lambda, HMV, H, M me lo han dado y V es la misma. 4,85 por 10 elevado a 6. Pues multiplicamos y listo.
La longitud de onda asociada de los cuerpos macroscópicos es despreciable. Fijaros este número pequeñísimo. Por lo tanto, también se pueden despreciar o también se puede despreciar su naturaleza ondulatoria. Y hacemos el último ejercicio, que supongo será de radioactividad o de efecto fotoeléctrico de radioactividad. Lo leemos. Se conocen más de 40 isótopos del polonio, casi nada, todos ellos radiactivos. Uno de ellos, el isótopo 210, decae a un isótopo estable del plomo, emitiendo una partícula alfa con un periodo de semidesintegración de 138,4 días. Escriba la reacción nuclear descrita en el enunciado anterior. Bueno, pues pasa de polonio a plomo. Yo en principio no sé estos números del plomo, pero sé que la partícula alfa es un núcleo de helio, es decir, 2,4. Y recordar que se conserva tanto los superíndices como los subíndices. Los superíndices es el número de nucleones y los subíndices es la carga. Por lo tanto, si aquí tenemos un 2 y un 4, aquí un 2, aquí tendrá que haber un 82, y si aquí hay un 4, aquí tendrá que haber un 206. B. La vida media y la constante de desintegración radiactiva. La vida media, bueno, vamos a calcularla primero, claro. Sabemos el periodo de semidesintegración. Lo paso a segundos para que no haya problema. Y lambda es el logaritmo neperiano de 2 partido del periodo de semidesintegración. Calculo y obtengo este valor de aquí. La vida media es el inverso de la constante radiactiva. Pues me da un valor de 1,72 por 10 elevado a 7 segundos. Y C. Número de moles del isótopo radiactivo necesario para una actividad inicial de 1,75 por 10 elevado a 13 becquerelios. La actividad es igual a lambda por n. Y por tanto, n es igual a A partido lambda. Conozco A, conozco lambda, puedo calcular el número de núcleos. 3,02 por 10 elevado a 20 núcleos o átomos del isótopo radiactivo que estuviéramos hablando, que creo que era el polonio. ¿Cuántos moles habrá? ¿Qué es lo que me piden? Pues el número de núcleos dividido el número de Avogadro. Yo obtengo un valor de 5 por 10 elevado a menos 4 moles. Bueno, y creo que ya ni más. Efectivamente, aquí se acaba el examen. Bueno, pues nada, cuando hagáis el examen, si queréis, me lo hacéis saber en algún comentario. Yo hago el examen, os paso mi correo electrónico, me lo mandáis, hago el examen y lo cuelgo. Y nada más, suerte y cuidado con el bicho.